Bueno, hemorroides se deriva del adjetivo griego hemorroid, que significa flujo de sangre. Son unos plexos hemorroidales, son estructuras normales constituidas por complejos arteriovenosos, ¿no? Las hemorroides las tenemos todos. La enfermedad hemorroidal se condiciona cuando estos plexos arteriovenosos sufren daño. Estos plexos se encuentran normalmente en el canal anal. Si las hemorroides son externas, los plexos están cubiertos por piel, y si las hemorroides son internas, los plexos están cubiertos por mucosa. Esto es muy importante en cuanto a la sintomatología del paciente, porque cuando los plexos están cubiertos por piel, el dolor que va a generar presentar la patología, o sea, la hemorroide externa, es bastante exquisito. En tanto que cuando el problema hemorroidal tiene que ver con las hemorroides recubiertas por mucosa, no va a haber dolor, y el síntoma principal del paciente puede ser el sangrado. Las hemorroides cumplen una función en nuestro cuerpo, que es el sellado del canal anal. Nos va a favorecer el control de la defecación y tiene participación en lo que es la continencia, ¿no? Evita pues que se nos escapen involuntariamente las heces. Además permite reconocer la existencia de materia fecal en el canal anal y su tipo, ¿no? Podemos diferenciar si son gases, si son heces líquidas o si son heces sólidas, gracias en parte a la gran sensibilidad que se encuentra en el canal anal, en parte debido a las hemorroides. En la enfermedad hemorroidal va a haber un cambio en el tejido de sustentación, se va a generar una inflamación, puede haber un prolapso de las hemorroides por disminución de masa muscular también, y se pueden generar erosiones, ya sea en la mucosa o en el epitelio que recubre las hemorroides, y eso puede provocar sangrado. Sobre todo a nivel de la mucosa, en lo que son las hemorroides internas, es muy común que se erosione la mucosa que las recubre y eso provoque sangrado. Prevalencia, 4 a 8% entre 30 y 45 años, y se dice que más del 50% de la población entre 35 y 65 años en algún momento de su vida ha tenido algún síntoma asociado a las hemorroides. El pico de incidencia es la edad media. Bueno, en lo que es la anatomía hay que entender que dentro del canal anal la submucosa forma una serie de cojinetes vasculares, los cuales tienen localización particular. Se encuentran a nivel lateral izquierdo, anterior derecho y posterior derecho. Cada cojín está formado por un plexo venoso y arterial, rodeado de un estroma que consiste de tejido conectivo y músculo. La musculatura es lisa y es musculatura muy inervada. De allí que cuando hay un problema, una inflamación a ese nivel, genera mucho dolor en el paciente. Como podemos ver acá, el paciente puesto en una posición genupectoral, podemos ver los 3 paquetes que les decía: anterior derecho, posterior derecho y lateral izquierdo, a un examen anoscópico. La irrigación, ramas terminales de la arteria hemorroidal superior y media, y el drenaje venoso, las venas hemorroidales superior, media e inferior. Dentro de lo que es la patofisiología hay 3 teorías. La primera es la teoría de las venas varicosas, que nos dice pues que la posición del pie prolongada llevaría al desarrollo de estas varicosidades anales. Sin embargo, en contra de esta teoría está el hecho de que muchos niños también padecen de este trastorno. La segunda teoría es la teoría de hiperplasia vascular, postulada por Thompson y Loder, los cuales reportaron que no existía diferencias en la anatomía vascular entre el tejido hemorroidal normal y el tejido de pacientes con patología. Además, el sangrado hemorroidal nacía más de los capilares de la lámina propia que de las propias dilataciones venosas, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, nos decía que había un trastorno, una proliferación anormal del tejido vascular. Y la otra es la teoría del deslizamiento del epitelio de cubierta. El tejido de cubierta normal se deslizaría llevando a la aparición de las hemorroides sintomáticas, ¿no? Esto lo vemos. Conforme la gente avanza en edad, nosotros cuando evaluamos pacientes de tercera edad, vemos cómo en primer lugar hay disminución de la masa muscular a todo el nivel del piso pélvico y hay una disminución pues del soporte habitual, ¿no? Entonces hay como un descolgamiento de la mucosa rectal que tiende a prolapsar a través del ano
y del mismo epitelio de cubierta alrededor del ano. Entonces esto hace que las hemorroides estén más expuestas a la superficie y por tanto cuando el paciente de tercera edad se sienta, digamos que las hemorroides están más en contacto con la superficie sobre la que está sentado y todo eso va a generar inflamación y puede llevar pues a la aparición de síntomas en el paciente. Factores asociados, seguramente ya han escuchado hablar de ellos. Alteración del hábito intestinal. No solamente el estreñimiento es un factor asociado a las hemorroides, como mucha gente cree. Las diarreas también. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un alto porcentaje de pacientes que sufren de una enfermedad funcional llamada el síndrome de intestino irritable, en el cual el paciente tiene alternancias entre diarrea y estreñimiento, o solamente estreñimiento, o solamente diarrea. Entonces, siendo común esta patología, de hecho en gastroenterología el 20 a 30% de nuestra consulta corresponde a pacientes con colon irritable, hay muchas personas que sufren de eventos de diarrea recurrentes. Y las diarreas recurrentes también son un factor que va a desencadenar el desarrollo de la enfermedad hemorroidal. El embarazo y el parto por la vía vaginal obviamente es otro factor asociado. En cuanto al parto vaginal, pues eso tiene que ver con el pujo que tiene que hacer la gestante en el momento del expulsivo, ¿no? De repente acá ninguna ha sido aún mamá, pero pueden ver videos o les pueden haber contado el gran esfuerzo que tienen que hacer las embarazadas para poder finalmente dar a luz. Y después de eso, evaluar el canal anal es bastante significativo el cambio que se genera, ¿no? La gran inflamación que les provoca a las pacientes. Hay factores hereditarios, tienen antecedentes familiares, tienen ustedes un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad hemorroidal. La postura erecta y la ausencia de válvulas dentro de los sinusoides hemorroidales es otro factor que contribuye. De hecho, muchos pacientes que sufren de varices en los miembros inferiores, estas varices se deben a válvulas defectuosas a nivel de sus venas, lo cual impide el adecuado retorno venoso. También tienen problema de hemorroides por el mismo tema de las válvulas. El aumento de la presión intraabdominal. Esto está asociado con el embarazo, ¿no? Que por el crecimiento del útero aumenta la presión intraabdominal, y también con la obesidad. Cuando subimos de peso, aumenta la presión intraabdominal y eso secundariamente genera también mayor presión sobre el ano. Con la edad, nuestra piel, la masa muscular disminuye, la piel se atrofia, y eso, como les digo, favorece el descolgamiento del canal anal, y eso hace que las hemorroides estén más propensas a exposición y a trauma por el simple hecho de estar sentados, ¿no? No es lo mismo estar sentado 5 o 6 horas a los 20 años que estar sentado 5 o 6 horas a los 60 o 70 años. Entonces, todos esos factores van a influir. Y finalmente, anormalidades del esfínter interno por aumento de presiones en reposo, que se ha determinado a través de estudios de manometría. En un pequeño porcentaje de pacientes también eso podría influir en el desarrollo de problemas hemorroidales. Bueno, lo que les decía, en el lado izquierdo son las hemorroides externas, las cuales están cubiertas por piel. Las hemorroides internas cubiertas por mucosa, que están por encima de la línea dentada. Y hay también hemorroides mixtas que comprenden tanto por dentro, por encima de la línea dentada, como por debajo de la línea dentada, que se encuentran estos paquetes, estos plexos venosos. La clínica, bueno, sensación de bulto anal, refiere el paciente, dolor continuo, sobre todo asociado a la defecación, emisión de moco, ¿no? Muchas veces las hemorroides generan por la inflamación la secreción de moco a nivel perianal, que el paciente tiene que estar limpiándose continuamente. Cuando un paciente refiere emisión de moco, hay que hacer el diagnóstico diferencial con prolapso rectal, el diagnóstico diferencial con fístula perianal. Porque en la fístula también hay una secreción, ¿no? Aunque la secreción de la fístula generalmente es una secreción cero purulenta. En cambio, la secreción de la hemorroide es una secreción clara, mucosa. Prurito, muy común. Cuando hay hemorroides externas, un síntoma muy común es el prurito, la picazón. Cuando hay hemorroides internas, o sea, por encima de la línea dentada, el síntoma más común será la hemorragia, o sea, el sangrado, lo que conocemos como rectorragia, que es el sangrado rojo rutilante, ¿no? Diferenciándolo de sangrados muy por encima del margen anal, como por ejemplo colon derecho o intestino delgado, en el cual lo que va a manifestar el paciente es un sangrado rojo oscuro, rojo vinoso, ¿no? Cuando el sangrado es el canal anal,
el sangrado es rojo rutilano. En otras ocasiones el sangrado no es tan importante, pero cuando el paciente se limpia después de defecar, es en el papel donde puede ver la sangre, ¿no? Y así se lo reporta al médico. Muchas veces es tanto el malestar que ya no quieren limpiarse el ano con papel higiénico, porque el papel higiénico termina siendo áspero, y el mismo paciente opta a veces por lavarse o por usar los pañitos húmedos, ¿no?, que se usan en los bebés pequeños. De hecho, nosotros también se los recomendamos cuando está muy sintomático el cuadro. En el examen físico, lo ideal es que pongas a tu paciente de cúbito lateral izquierdo para una adecuada exploración en la camilla. Primero tenemos que hacer la inspección. Para hacer la inspección separamos las nalgas y miramos primero cómo se encuentra la piel circundante, vemos si hay algún puntito, alguna deformación. Luego haremos un tacto rectal con lubricante apropiado. Parece que esto fuera obvio, pero se los tengo que decir porque trabajo con internos, trabajo con residentes, y a veces cuando vamos a hacer un tacto o le digo al interno que haga el tacto, quiere hacer el tacto sin ningún lubricante, ¿no? Eso no se lo deseo a nadie, como ustedes comprenderán. Si de por sí un tacto rectal es incómodo para cualquiera de nosotros, imagínense que se lo hagan con un guante sin ninguna lubricación. Entonces hay que lubricar. Lo ideal es usar silocaína, que de paso va a adormecer un poco la zona. Y cuando hacemos el tacto, la idea es obviamente palpar la posibilidad de hemorroides internas grandes que pueden estar trombosadas, pero también descartar otras patologías asociadas que pueden confundirnos, ¿no? Podría haber un cáncer de recto que esté sangrando y confundirse con hemorroides. Entonces el tacto sirve para todo eso. Y finalmente, en consultorio se puede hacer lo que es una anoscopía, ¿no? Con un instrumento de metal que se introduce, un instrumento de más o menos 8 centímetros, previa lubricación, se introduce en el canal anal y nos permite apreciar las hemorroides internas, que externamente no las podríamos ver. Como exámenes complementarios, la sigmoidoscopía, que es una exploración que revisa más o menos recto, sigmoides, colon descendente hasta el ángulo esplénico, o si el paciente es mayor de 50 años y hay sintomatología de hemorroides como rectorragia, dolor o prurito anal, le recomendamos al paciente hacer una colonoscopía. ¿Por qué la colonoscopía a partir de los 50 años? Porque recuerden que a partir de los 50 años aumenta el riesgo de cáncer de colon y entonces la sigmoidoscopía tendría doble papel. Me va a permitir evaluar el grado de enfermedad del paciente, la severidad de su cuadro hemorroidal y de paso me va a servir como despistaje de cáncer de colon, ¿no? Si el paciente es menor, viene uno de ustedes a la consulta, pues bastará con una sigmoidoscopía probablemente para poder evaluarlo adecuadamente. Salvo que existieran signos de alarma, ¿no? Baja de peso, un sangrado muy importante, anemia, etc. Diagnóstico diferencial. Si hay un dolor agudo, hay que pensar en fisura, ¿no? Hay que pensar en absceso. Cuando hay un absceso, una colección de pus, ya vamos a ver, también hay mucho dolor. Hay que pensar en fístula. Y si el cuadro es de hemorroides y hay un dolor muy agudo, que el paciente no se puede ni sentar, entonces pensaremos como primera posibilidad en una trombosis hemorroidal. Ya vamos a ver algunas fotos al respecto. No le deseo a nadie una trombosis hemorroidal. Si hay un dolor crónico, pensaremos en una fisura, un absceso también, una fístula. Puede haber una estenosis anal, secundaria a alguna infección previa, por ejemplo una ETS. Podemos pensar en una enfermedad de Crohn o en una trombosis. Si hay sangrado, aparte de hemorroides, las fisuras sangran, porque son solución de continuidad en el margen anal. Pólipos en el recto sangran y pueden confundir con hemorroides. El cáncer de recto, por supuesto, la enfermedad inflamatoria intestinal, una proctitis de alguna otra etiología, o una trombosis externa ulcerada. A veces la hemorroide externa se trombosa y esa trombosis genera ulceración de la piel que la recubre y se genera un sangrado también con coágulos. Todos esos entran al diagnóstico diferencial. Si hay prurito o descarga se refiere a la secreción que sale por el ano. Como les digo, pensaremos en fístulas, en papilomas, pensaremos en incontinencia fecal, ¿no? Si hay secreción o salida de secreción por el ano, es posible que sean hemorroides, pero también podría ser que el paciente tenga cierto grado de incontinencia, que no esté conteniendo bien el contenido intestinal. Prolapso rectal, prurito anal idiopático también es una posibilidad. Existe también lo que se llama el prurito psicógeno. Paciente muy ansioso, paciente obsesivo compulsivo, por ejemplo, muy común. ¿Qué pasa con el obsesivo compulsivo? El obsesivo compulsivo tiene varias manifestaciones, por supuesto. Una de ellas es la exagerada limpieza e higiene.
Entonces cada vez que va al baño y se limpia, piensa que sigue sucio. Y se sigue limpiando y se sigue limpiando y se puede acabar un rollo de papel higiénico en limpiarse y se sigue sintiendo sucio. Eso irrita la piel perianal, puede generar después un prurito secundario a un eczema, por ejemplo, ¿no? Si hay un abultamiento en el ano, si el paciente refiere, tengo un bulto en el ano, doctor, puedo pensar en un absceso, una colección de pus ahí a nivel del ano, colgajos cutáneos, cuyo nombre de repente lo han escuchado como plicoma, ¿no? Que es una cicatriz de una hemorroide antigua grande, que al cicatrizar la hemorroide se resolvió, pero la piel redundante quedó. Un tumor anal o rectal, un prolapso rectal, papilas prolapsadas, papilas hipertróficas que se encuentran en el canal anal pueden prolapsar también, o una trombosis hemorroidal. Recuerden que la trombosis hemorroidal es extremadamente dolorosa, ¿no? Entonces eso nos permite también sospechar el diagnóstico. Clasificación. Las hemorroides externas las clasificamos en pequeñas y grandes, ¿no? Lo cual es muy subjetivo, pero básicamente así las clasificamos. Las internas sí son muy importantes que aprendan esta clasificación, porque dependiendo de esta clasificación es que vamos a mandar al paciente a cirugía, o le vamos a recomendar una ligadura de hemorroides, o solamente le vamos a recomendar cremas y supositorios. Grado 1 se observan a través del anoscopio dentro del ano y no protruyen. Grado 2 protruyen pero se reducen espontáneamente. Grado 3 prolapsan con el esfuerzo y para meterlas nuevamente dentro del ano hay que empujarlas con el dedo. Y grado 4 son las que están permanentemente afuera. Acá podemos ver en las fotos, tenemos aquí la de grado 1. En grado 2, fíjense cómo cuando se le pide al paciente que empuje, empiezan a incurgitar. En el grado 3 se quedan afuera y hay que empujarlas con el dedo. Y en el grado 4 están permanentemente afuera. El grado 4 es quirúrgico. El grado 3 se le puede dar una chance con ligadura de hemorroides y si no responde es quirúrgico. El grado 2 responde bien a la ligadura y el grado 1 generalmente con cremas y supositorios estamos bien. Esto es lo que le decía la trombosis hemorroidal externa. Fíjense, así se hincha su hemorroide. Y esta bolita de acá duele terriblemente. ¿Cómo se puede resolver en la consulta externa? Hacemos lo que se llama una trombectomía. Esa piel está a tensión por un trombo que ha obstruido el flujo de sangre. Entonces lo que hacemos es con una pequeña hoja de bisturí, hacemos un corte en la piel y sacamos el coágulo. Después que hacemos el corte, el rostro de alivio del paciente es manifiesto, no se van a olvidar, ¿no? De la sensación de dolor tan intensa con la que llega al alivio que siente después que tú le liberas la presión allí, te lo va a agradecer mucho. Acá tenemos, no confundan, este es un prolapso hemorroidal agudo. Acá no es un prolapso rectal por si acaso. Estas fueron hemorroides que se han inflamado terriblemente y acá hay mucho edema, congestión. Estos cuadros de prolapso hemorroidal agudo los vemos muy frecuentemente en las puérperas, ¿no? Una mujer tuvo un producto de 4,5 kilos, gran esfuerzo para evacuar, para dar a luz, y al día siguiente la paciente se queja de un dolor intenso en el ano, examinamos y nos encontramos con todo eso. Allí sí yo no puedo hacer un corte, porque recuerden que todo eso es edema, es inflamación nada más. No es que hay un coágulo que está obstruyendo. Si ustedes se dan cuenta es diferente la imagen a la anterior. Y en segundo lugar también la consistencia es diferente. Cuando hay una trombosis, uno toca ese bultito que les mostré y está duro, por el trombo y por la sangre que está a presión. Aquí tú tocas y tu dedo se hunde, porque dentro no hay mayor cosa, todo es edema nada más. O sea, es líquido ahí que está inflamando y ha aumentado el tamaño de la zona. También es doloroso, por supuesto, y aquí habrá que ayudarnos con antiinflamatorios no esteroideos, reposo absoluto, ablandadores de heces y podemos hacer que eso revierta, ¿no? Eso no se opera tampoco en ese momento, se le da chance porque puede desinflamar tranquilamente. Bueno, acá hay otro cuadro más pequeño, otro más pequeño, pero de lo mismo, prolapsos hemorroidales agudos. Tratamiento. Siempre, primero, medidas generales, dieta. El ají. El paciente obviamente tiene que aconsejarle consumir ají.
El ají pica desde que entra hasta que sale, ¿no? Indudablemente causa una gran irritación en el ano y el paciente no puede estar consumiendo ají, tiene que evitar los condimentos. Agentes formadores de heces, le recomendamos que consuma mucha fibra, que evite las harinas para que no se estriña, aunque la constipación no ha demostrado ser causa de hemorroides. Sin embargo, desde un punto de vista lógico, suena comprensible pedirle al paciente que no se estriña, porque el esfuerzo que hace para expulsar las heces puede contribuir al problema hemorroidal. Hay una revisión Cochrane de 7 estudios en 378 pacientes que evidenció una reducción del prolapso hemorroidal y de la hemorragia entre los pacientes que consumían mayor cantidad de fibra en la dieta, ¿no? ¿Qué tanta fibra consumir? Lo que le recomendamos al paciente es que consuma fibra de tal manera que logre ablandar las heces, que logre evacuar al menos una vez al día y que sean heces blandas que no le generen dolor y que después de que evacúe el paciente se sienta satisfecho, ¿no? Les digo esto porque hay pacientes que evacúan bolas pequeñitas todos los días como carnero. Ese es estreñimiento, por más que evacúen diario. Hay otros pacientes que evacúan interdiario, pero sus heces salen blandas, no le duelen, no le molestan, y se puede considerar que ese hábito es normal para ese paciente. Lo importante es que cuando evacúes te sientas satisfecho, boté todo, no queda nada. En segundo lugar, que no te duela, evacúes sin dolor. En tercer lugar, que evacúes rápido. Hay gente que se mete al baño media hora, ¿no? Se ríe porque algunos seguro lo hacen. Media hora es demasiado. Uno debe entrar al baño 2 o 3 minutos como máximo y evacuar. Las heces deben salir con facilidad, con naturalidad. Antes que se vaya mejor a evacuar. Muy bien. Evitar los irritantes, condimentos aquí, licor y tabaco, ¿no? Es obvio, es evidente, hay que evitarlo. El café lamentablemente también causa daño a ese nivel. Hay que hacer ejercicio. Si la persona es sedentaria, se le pide que haga actividad física. La actividad física mejora la circulación, favorece el retorno venoso y va a disminuir el riesgo de hacer problemas de hemorroides. Los sedentarios, la gente que trabaja en oficina, 8 horas sentados, los alumnos de medicina, tienen más problemas de este tipo. Y cambios en el hábito defecatorio, ¿no? Ni estreñimiento ni diarrea. Hay que tratar de evacuar en forma adecuada. Baños de asiento, el secreto de la abuelita. Honestamente, ayuda. Hay un ensayo clínico en el cual se vio que había que usar agua templada o caliente. Tengo profesores míos que recomiendan que sea agua con hielo cuando esté muy inflamado, muy caliente la zona, y cuando el problema es crónico sí hay que usar agua tibia o caliente. Pero en un problema agudo, ¿no? Por ejemplo, aprobaste el curso, te metiste una borrachera y el día siguiente tu hemorroide está inflamada, ahí te va a ayudar un baño de asiento pero con hielo. Haces servir llantén, le dices a tu mamá que compre llantén en el mercado, lo haces servir, le metes hielo a esa agua en un lavatorio y te sientas ahí 15-20 minutos, te va a desinflamar. Si tienes hemorroides crónicas, ahí sí te ayuda el agua templada o caliente. ¿Por qué? Porque esa agua relaja el esfínter anal interno y eso disminuye la sensación de congestión en el ano y alivia el dolor. Llantén, malva, matico, aparentemente tendrían propiedades antiinflamatorias, por eso es que las usan los pacientes. Otros usan agua con sal también, con el afán de disminuir el edema que se puede generar. Tratamiento tópico. No hay evidencia clínica de pomadas, supositorios y espumas, pero lo usamos, porque aparentemente no mejorará la enfermedad hemorroidal per se, pero por lo menos alivia los síntomas del paciente. Ahora, cuando usen pomadas, no por más de 10 días, ¿no? Y hay que tener cuidado con las pomadas que tengan corticoides. Hay muchas pomadas en el mercado que usan corticoides. Si ustedes aplican constantemente pomadas con corticoides, ¿qué va a pasar con esa piel? Se va a atrofiar, se puede generar un eczema y se puede adicionar un problema más al problema que ya hay de las hemorroides. Recomendamos por eso solamente usar la pomada con corticoide en cuadros agudos, muy severos, como por ejemplo el prolapso hemorroidal agudo, esas hemorroides grandes, inflamadas que les mostré. Allí podemos usar corticoides por una semanita y después no más, y después usamos otras cremas con mentol, por ejemplo, sin corticoide y los baños de asiento que nos van a ayudar. Hay supositorios también para las hemorroides internas, ¿no? Que también pueden servir. Y las pastillas, los famosos flavonoides. Hay un metaanálisis en el 2006 que sugería que había una reducción en los síntomas con disminución de la resorrancia, dolor y prurito. El flavonoide que más usamos es la diosmina, asociado con hesperidina, con el nombre de Daflón o Bedipal lo encuentran,
tiene propiedades venotónicas, mejora la microcirculación distal, ¿no? Al menos ayuda en el alivio de los síntomas, como le digo. No es que se va uno a curar tomando esas pastillas, no, pero cuando hay muchos síntomas te va a disminuir los síntomas. Muy bien, yendo ya a los métodos invasivos, métodos paraquirúrgicos, para hemorroides de grado 2 y 3, donde la crema y el supositorio no son suficientes, esclerosis se puede usar. Honestamente, en el Perú, muy poca experiencia con esclerosis. ¿Qué es lo que se hace? Sobre la vena, le inyectamos una sustancia esclerosante, sobre la hemorroide, para que ya no le llegue sangre y de esa manera disminuir la congestión y los síntomas. Pero es doloroso. Lo que más usamos, la mayor experiencia que hay acá en el Perú, es con la ligadura, el banding o ligadura de hemorroides, ¿no? Con una pistolita especial, con un aspirador, aspiramos la hemorroide, para la hemorroide interna por si acaso, porque la ligadura no se usa para hemorroides externas. La hemorroide interna la aspiramos, disparamos una liga, la liga ajusta la hemorroide, ya no le llega sangre y pasados unos días el tejido se necrosa y se cae. Ahora van a ver. Y la fotocoagulación con infrarrojo, un poco costosa, en algunas clínicas lo utilizan, que también puede servir para hemorroides de segundo grado sobre todo. Acá, esto es lo que les mostraba. Cuando uno dispara la liga a través de un anoscopio, esta liga negra ajusta al paquete hemorroidal y con los días, fíjense cómo el tejido se va necrosando porque ya no le llega sangre, ¿no? Y después de unos días esto ya está a punto de caer. Cae y la hemorroide que era grandota queda chiquita, aplanadita, ¿no? Muy útil cuando hay retorraje y en hemorroide de segundo grado suele ser suficiente con la ligadura